Desde semanawp.com queremos dar las gracias a todos nuestros patrocinadores que ayudan a que este evento sea posible. Entre ellos los patrocinadores Oro, SiteGround, Arsis y GoDaddy. Muchas gracias a todos. Muy buenas y bienvenidos a una nueva charla de semanawp.com. En esta ocasión estamos con Roberto Tuñón, que es diseñador UI UX, amante del CSS, de WordPress y de los proyectos bien hechos. Se dedica al diseño web interactivo desde hace más de 10 años y disfruta cuidando cada proyecto, buscando la mejor solución en cada detalle y trabajando de forma proactiva, cuidadosa y resolutiva. Puedes saber más de él en su página web personal, robertotunon.com. Muy buenas, Roberto, ¿qué tal estás? Buenas, ¿qué tal? Pues bien, aquí estamos, dispuestos a dar un poco la chapa con el tema medio habitual ya mío del UX, ¿vale? Pues nada, vamos a ver. Hoy os traigo un poco una chapa un poco distinta, aunque más de lo mismo. Pero bueno, va más de metodologías que mola bastante. He pensado en tocar el tema de Lean UX porque, bueno, para mí es una manera de intentar llevar a la realidad, digamos, todos los procesos que incluyen el diseño UX, o sea, el diseño de experiencia de usuario. Intentar bajarlos a tierra, intentar meterlos digamos, un proceso más del día a día, más de proyectos pequeños, más de lo que solemos poder hacer, ¿vale? Entonces, pues he preparado una charlita así breve, que es una aproximación al Lean UX, ¿vale? Lean UX es, digamos, una metodología y solo voy a hacer una breve aproximación, ¿de acuerdo? O sea, que no soy ningún crack en la materia, que todo lo que vayan a escuchar a partir de ahora no es real, ¿vale? Más allá de mi cabeza, es decir, son opiniones propias, que nadie se las tome demasiado a pecho y, bueno, simplemente me gustaba darle vueltas al tema e intentar arrojar un poco de luz, ¿no?, sobre la materia, pero ni soy ningún gurú, ni lo pretendo ser, y me gustaría, de hecho, que mucha gente que sepa más que yo, que pueda escuchar esto, me aporte al tema, ¿vale? Pues nada, pasamos a la presentación y os voy contando, ¿de acuerdo? Bien, pues como decíamos, vamos a intentar hacer un pequeño análisis de lo que implica la metodología Lean UX, porque precisamente, bueno, no sé, a mí me atrae mucho esta metodología, porque si te adentras un poquito en el mundo del UX, verás que es un proceso bastante, bueno, en muchos casos difícil de llevar a cabo en proyectos pequeños, con presupuestos pequeños y en organizaciones pequeñas, ¿vale? Y como si quieres ir más a la realidad, son la mayoría de proyectos y la mayoría de situaciones, pues entonces yo hace tiempo que me he chutado con esta metodología que es Lean UX y he intentado analizarla un poquito y aprender de ella. Me queda mucho que aprender, repito lo de antes, que cualquiera que vea esto, que sepa del tema, por favor, que aporte, que comente, que lo hablemos y que me ayude a aprender más, ¿vale? Porque yo simplemente por eso hago una breve aproximación, porque no soy ningún crack en la materia, pero me gusta tratar de analizarla y de darle una vuelta. El Lean UX, digamos que se aplica a cualquier tipo de proceso de creación de un producto digital, de un proyecto de creación de software, ¿vale? Nosotros aquí, sobre todo, hablamos de creación web, pero tengamos en cuenta que cualquier creación web es una creación de software y podemos aplicar toda la metodología que hay en el mundo del desarrollo de software, ¿vale? Entonces, analicemos un poquito cómo se suele llevar a cabo el desarrollo de un proyecto web, en nuestro caso, pero en general en el mundo de software suele ser bastante así. Rompo una lanza por mogollón de empresas y de estudios que a día de hoy cada vez más cambian sus métodos y los hacen mucho más ágiles y demás cosas que vamos a ver ahora, ¿vale? Pero en general tenemos que admitir todos mucho que en gran medida seguimos trabajando de esta manera. El modelo más utilizado que solemos aplicar es el siguiente. Dividimos la producción, digamos, en tres fases. Inicialmente hacemos una toma de requisitos, donde se describen todos los requisitos del proyecto, los objetivos y demás, pero se suele hacer de una forma normalmente unilateral, es decir, el project manager o los encargados concretos hablan con el cliente, o si el proyecto, perdón, es in-house, es propio, pues se sientan y planifican qué quieren obtener, qué objetivos tiene ese proyecto, por qué lo hacen, para qué lo hacen, y con esa hoja de requisitos, digamos que está cerrada esa fase, y esa hoja de requisitos se pasa al departamento de diseño. Siguiente paso. El departamento diseñador o el equipo de diseño recibe esa hoja de requisitos
y se pone a trabajar en plantearlos de manera visual, plantear esos requisitos, convertirlos en algo visual, ¿no? Para mí, es donde me englobo, digamos, mi actividad y es la parte que me parece, podríamos decir, más importante. Pero ahora veremos que es que no es importante porque yo sea diseñada, sino porque es importante porque es tangente al proyecto entero, y ahora os iré explicando poco a poco que yo creo que en realidad coge a todo el equipo, ¿vale? Pero normalmente se hace así. Primero toma de requisitos, luego pasa a diseño. Los de diseño plantean eso en ciertas pantallas clave que hay que diseñar para marcar una estética, definir funcionalidades y definir qué pantallas son las que, no, qué pasos hay que hacer para llevar a cabo cierta funcionalidad, por ejemplo. Y eso se valida, evidentemente, se repasa, se dan las vueltas necesarias y de ahí pasa al equipo de desarrollo, que ya con las pantallas diseñadas y la hoja de requisitos lo que hacen es desarrollar el producto. ¿Qué os parece este modelo? Seguro que lo aplicáis. Ojo, yo también lo aplico, ¿eh? No me puedo salvar de este pequeño abucheo. Yo lo aplico totalmente y de hecho he defendido durante años que tiene que haber estas fases. Dentro de este enfoque, de hecho, esta es lo lógico, ¿no? Hacer estas fases. Pero el problema es que el enfoque, yo creo, a día de hoy, no es del todo, vamos, le falta mucho para ser el más adecuado, ¿vale? ¿Realmente es este el modelo más conveniente para desarrollar un producto? ¿Es la forma más ágil de desarrollarlo? Y sobre todo, ¿es la manera de llegar a los mejores resultados? Pues yo creo, a día de hoy creo que no. Ojo, y repito que no he podido aplicarlo del todo de otra manera, ¿vale? Pero vamos a describir aquí otra manera y sobre todo por qué falla esto, ¿vale? Quizás en este método estamos obviando alguna cosa, ¿no? Quizás estamos dejando de tener en cuenta, pues bueno, unos ciertos inputs que a día de hoy hay que tener en cuenta mucho yo creo, en el proceso de creación de un producto digital. ¿Por qué? Lo primero, voy a parar aquí un momento y hacer un pequeño análisis muy breve de la situación. Yo creo que esta manera de operar viene de un procedimiento, bueno, clásico, antiguo, en el que se diseñaban productos físicos, ¿vale? En los cuales, pues bueno, primero tenía que haber un proceso de diseño muy claro y muy a un prototipo, a un diseño final súper fiel, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso luego iba a fabricación, bien sea que estemos hablando de impresión, ¿vale? De diseño gráfico para papel, bien sea que estemos hablando de diseñar prendas de ropa, diseñar objetos, ¿sabes? Industriales, mobiliario, todo tipo de cosas. Entonces, claro, el proceso de diseño inicial era el más largo para poder darle luego a quien haga el proceso de fabricación todos los detalles súper claros para que lo lleve a cabo. ¿Por qué? Porque o sea, no tenía esa vuelta atrás. Si has pedido 1000 copias de algo que luego le quieres hacer un cambio, ya no puedes, ¿vale? O si puedes, el coste es enorme, con lo cual entendemos por qué, de dónde viene este formato. Pero ¿qué pasa? Que a día de hoy diseñamos productos digitales. Los productos digitales, sobre todo distribuidos online, tienen otras características. Podemos retocarlos cuando queramos, podemos hacerle un cambio cuando nos dé la gana. Podemos distribuir una nueva versión del mismo producto en cuestión de segundos al mundo entero. Entonces ahí es donde se plantean este tipo ¿no? de cambios en la manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque lo primero, pues eso, tienes estas opciones de hacer cambios en cualquier momento. Y lo segundo, tienes la oportunidad de enfocarte mucho más en quién va a usar el producto y poder incluso, o sea, analizar cómo lo usa y traerte resultados, ¿no? Hostia, pues no están usando muy bien esta parte, vamos a cambiarla. Hay un problema con el botón de no sé qué, vamos a cambiarla. O sea, el modelo, digamos, de distribución cambia y eso debería hacer que cambie el modelo el proceso de diseño y de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que estamos obviando en este modelo que solemos aplicar hasta ahora? Pues estamos obviando que todo el equipo diseña. Yo me atrevo a afirmar que todo el equipo diseña, es decir, los dueños del producto, los desarrolladores, la gente de marketing, la gente de ventas, incluso los de finanzas y los de administración, diseñan desde el punto de vista de que todos tienen algo que aportar a cómo es el producto y a cómo debería estar diseñado para que atienda a todo, para que sea la mejor solución a todos los, ¿no? Atendiendo a todos los hándicaps que puede tener. Yo que sé, un ejemplo rápido. Necesitamos un formulario para que alguien se apunte a un evento. Bien, vale.
desde diseño a lo mejor lo diseñamos súper breve, con 3 campos de texto nada más, solo necesitamos el nombre, el apellido y el email. Pero desde la administración a lo mejor nos dicen que no, para vender la entrada necesitamos todos los datos de facturación y un NIF. Hostia, y esto suele pasar, ¿no? Os suena, ¿no? ¿A cuántos os ha pasado? Joder, pues ya lo habíamos diseñado de una manera, ahora el formulario es el doble de grande. Vaya putada, nadie, o sea, va a ser mucho más engorroso para que el usuario lo rellene. Y estas cosas suelen surgir cuando ya está todo hecho y nadie había pensado en aquello, pero llegó el de administración de la empresa y dijo que hacía falta estos datos. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de ejemplos hay muchos más, nos indican que hay mucha gente a tener en cuenta en el proceso de diseño de cualquier tipo de producto y habría que tenerlos en cuenta desde el principio. Con lo cual, todo el equipo diseña, una cosa que estamos obviando. El progreso se mide en resultados, otra cosa que solemos obviar. Esto se dice un poco en base a que muchas veces el progreso de un proyecto, sobre todo en proyectos grandes, en grandes empresas, agencias, consultoras y demás, parece que los goals del proyecto, ¿no? Las cosas acabadas y digamos los buenos momentos de wow, hemos llegado a tiempo, son con entregas, digamos, internas. O sea, nos hacemos unos procesos de trabajo súper complejos con un montón de entregables internos que no valen de nada al proyecto, ¿sabes? Y realmente lo que estamos trabajando no es para hacerle la entrega al departamento de marketing o del departamento de producción y que vean todo lo que hemos avanzado. Estamos trabajando para conseguir un producto usable y viable, con lo cual lo importante es esto. Lo importante es, ¿no?, que vayamos cumpliendo con los objetivos del negocio y no tanto que generemos documentación interna, ¿vale? Y otra cosa que solemos obviar mucho es que el producto lo estamos haciendo para los usuarios, no para nosotros, no para el equipo, no para el director de la empresa, sino para el usuario final que lo va a usar. Con lo cual, si tienes en cuenta esto, llegas rápido a la conclusión de que todo lo que el equipo de trabajo en todas sus distintas áreas considere la mejor solución para algo, solo es una conjetura, solo es una hipótesis hasta que salgamos a la calle, se lo enseñemos a los usuarios y veamos si realmente eso era la mejor solución para algo, ¿vale? Estas son 3 cosas que he querido destacar que solemos obviar en este modelo que hemos visto al principio que solemos aplicar, ¿vale? La historia es, vale, queremos tener en cuenta todo esto, queremos no obviar todo esto, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Vale? Pues bueno, es complicado, hay que cambiar la manera de enfocar nuestro trabajo y cómo solemos afrontar los proyectos. Y creo que hay que meterse más en la piel del diseñador en general. Y esto, me jode decirlo siendo diseñata, porque parece que es que no, que vea como mi papel el más importante. Pero es que no creo que sea mi papel, es que es el papel del equipo entero. O sea, al final, los equipos de diseño, desarrollo, marketing, project manager y demás, todos juntos lo que están haciendo es crear, ¿vale? ¿Y crear cómo? Diseñando. O sea, queremos crear un producto que al fin y al cabo es una solución a algo. O sea, puede ser que estés haciendo un e-commerce, puede ser que estés haciendo una web para vender, no sé, para que la gente se registre en un evento, puede ser que estés vendiendo, no sé, puede ser que estés haciendo una aplicación de banca online, puede ser que estés haciendo las 1000 y un cosas, pero todas ellas tienen una función, ¿no? Están apuntando a que la gente, de manera, por medios digitales, haga cierta acción. Entonces, estás diseñando el proceso por el cual el usuario tiene que pasar para hacer esa acción. Y lo estamos diseñando entre todos. Es decir, el que desarrolla también diseña, porque él, en base a su conocimiento técnico y a cómo va a tener que desarrollar y hacer el código para que eso funcione, puede aportar un montón al diseño. No, mira, es que esto si lo hacemos así, echamos 2 semanas más de desarrollo. Joder, pues danos una solución. Mira, hay una manera de hacerlo con esto y esto otro que sería más fácil. No, es que aquí si me metes en este formulario las cosas así, luego yo no las puedo separar los datos en base de datos. Por ejemplo, no sé, hay 1000 y un requerimientos que puede aportar, por ejemplo, el equipo de desarrollo. Y eso, para mí, forma parte del proceso de diseño, ¿vale? En este cómo podemos aplicar todo esto y no obviar todas estas cosas, tenemos un montón de respuestas. Hay un montón de modelos, de maneras de trabajar, de maneras de enfocar los proyectos a día de hoy que están ahí. Solo hay que mirarlos e intentar ver cómo se pueden aplicar a nuestro día a día de trabajo. Como pueden ser el Design Thinking, famoso, como pueden ser las técnicas Agile, como pueden ser las técnicas del Lean Startup sobre todo, pero hay más campos en los que se aplica, y como puede ser el diseño centrado del usuario, que es muy importante a día de hoy. Entonces, todo esto junto, lo quería comentar así, porque todo esto junto es lo que comprende el Lean UX.
sea, Lean UX es un enfoque, es una metodología, es una manera de trabajar que me ha parecido muy completa precisamente por esto, porque implica cosas de todas estas otras metodologías, ¿vale? Y que, bueno, pues creo que, os repito, no es fácil llevarla a cabo, pero si te la lees empiezas a decir, joder, qué razón tiene, me cago en la leche. Es verdad, no hacemos esto, no lo hacemos con lógica, esto no, ¿sabes? Hay un montón de cositas ahí que, bueno, que tienen mucha tela. Entonces, también por otro lado, me gustaba comentar esto, busca tu propio método, es decir, todas estas no tiene por qué ser, ninguna de ellas es la Biblia, o sea, ninguna de ellas es, yo me voy a coger Agile, por ejemplo, y voy a hacerlo todo, ¿sabes? Que de hecho yo creo que hay muchas empresas y muchos equipos de trabajo que son un poco así, cerrados en una metodología. No, más bien búscate tu propio método. O sea, puedes mirarte todas estas, puedes sacar cosas útiles de todas y puedes aplicarlo a tu propio método, porque hay veces que, yo qué sé, depende de la cantidad de gente que haya en tu equipo, depende de cómo sean tus proyectos habitualmente, depende de si trabajas en remoto o en presencial o de muchos otros factores, pues puede que no te valga de nada una de ellas al 100%, pero sí que alguna premisa de ellas te va a servir, ¿vale? Entonces busca tu propio método, pero sobre todo ten en cuenta ciertas pautas que yo creo que no deberías saltarte, ¿vale? Que son muchas de las que se contemplan en el método de Lean UX, pero que, coño, son bastante objetivas, ¿no? Son bastante gordas. Por ejemplo, enfócate en soluciones. Esto va un poco por lo que comentábamos antes. El progreso de un proyecto se mide en resultados, así que vayamos a por ellos en vez de estar, ¿sabes? Yo qué sé, haciendo entregas internas y demás, no, vayamos directamente a por resultados. Que esto lo saco un poco de lo que plantea Design Thinking. Cada uno de estos pasos que voy a escribir ahora se corresponde o se identifica más con una de las joder, yo diré, las metodologías que se incluyen en el Lean UX, ¿vale? Esta primera es más enfocada al Design Thinking y es, pues esto, sobre todo enfocarse en soluciones. Por eso se llama Design Thinking, porque es pensar desde el punto de vista de diseñador. O sea, tenemos que resolver esto, definamos qué es lo que tenemos que resolver, por qué pasos tenemos que pasar para resolverlo, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que, digamos, que atender? Pues tenemos que resolver esto, pero con este presupuesto, teniendo en cuenta que hay que hacerlo de esta manera y tal. Bueno, pues esa definición, lo primero. Luego, idea soluciones en base a esa definición, prototípalas rápidamente y testéalas. Testearlas es ponérselas delante a los usuarios que lo van a usar y ver si funcionan, ver si lo entienden, ver si, ¿sabes? Si realmente, hostia, están dispuestos a usar eso y lo saben usar de esa manera. Esta es una de las, para mí, de las más gordas y que nos la aporta un poco esta filosofía del design thinking, que está como muy de moda, pero que, bueno, muchas veces la obviamos, ¿no? Sin querer. Por otro lado, no hagas el gran plan. El gran plan nunca vale de nada. Esto lo dice mucho, todas las técnicas de Agile van un poco contra esto, ¿no? El gran plan se refiere a que muchas veces enfocamos los proyectos, nos pasamos, yo qué sé, días o semanas haciendo todo ese toma de requisitos y elaborando un plan enorme, que entonces primero se hace esto, luego se desarrolla no sé qué, mientras tanto paralelamente se va diseñando no sé cuántas, ¿sabes? Y ese gran plan, en la mayoría de los casos, no aplica después. O sea, a la hora que una vez que lo llevas a la práctica es muy difícil que vaya todo tan rodado como en el plan y que todo sea viable como parecía que era viable cuando lo escribías en una hoja de papel, ¿vale? Entonces es mucho mejor que en vez de hacerte un gran plan que tenemos que ir haciendo pasito a pasito, cojas el trabajo, lo dividas en pequeñas tareas, ¿vale? En subtareas más pequeñas y te enfoques en cada una de ellas, que es lo que suele llamarse en el mundo Agile sprints, ¿no? Pues vale, de todo lo que tenemos que desarrollar para este proyecto, esta semana estamos con, yo qué sé, la página de registro o la home del site o todo el proceso de publicación y taxonomización de entradas, de artículos de tal tipo. O toda la navegación, ¿sabes? Vas por partes, por cositas y vas resolviendo cosas. Y en cada una de esos sprints aplicas lo que veíamos antes de, pues, defines qué es lo que a qué solución tienes que llegar, o sea, defines qué es lo que tienes que hacer, planteas soluciones para llegar a eso, prototipas la mejor o las mejores de ellas y
y coges y las testeas directamente. O sea, puedes salir a testear con usuarios, pues no sé, cómo es un sistema de búsqueda de un site, por ejemplo, o cómo es un sistema de navegación. Es que puedes testear solamente eso, claro que sí, nadie te lo impide. Y así vas cerrando cositas poco a poco, no te agobias con el gran plan este enorme de que hay que hacer todo esto para tal día, sino que no, para un tal día más pronto tenemos que hacer solo esto. Y vives mucho más, digamos, más relajado y más tranquilo y trabajas mucho más en esa parte. Una vez que esa parte la hayas testeado con usuarios y la tengas matizada, pasas a la siguiente y así, ¿no? Y evidentemente todo esto tiene una planificación también y demás, ¿no? Pero es mucho más fácil enfocarlo por trocitos que luego los entregables pocos y rápidos. O sea, lo que decíamos antes, ¿no? La documentación interna muchas veces mata el proyecto y parece que trabajamos más en documentarle al cliente o al equipo de management qué es lo que hacemos, más que en hacerlo. O sea, yo creo que los entregables tienen que ser los mínimos posibles y rápidos. O sea, cosas breves, muchas veces esos entregables que digo en el mundo de, yo qué sé, de las agencias y de las consultorías y demás, son tochos enormes de un montón de páginas que al final no valen de nada, nadie se los lee, se quedan ahí en el cajón. Sin embargo, si hacemos nada, apenas muy pocos entregables y muy breves, pues en esta fase hemos definido tal y tal, hemos testeado esto, hemos visto que la solución mejor era esta y la hemos aplicado de esta manera, ya está. En una página o dos páginas puedes tener un entregable decente que documente lo que se ha hecho. ¿Vale? Estamos orientados a resultados y no necesitamos una gran literatura por detrás. Y sobre todo que haya colaboración entre el equipo y del equipo con el cliente. Colaboración continua. O sea, de hecho, lo que plantea mucho el Lean UX, que me parece fantástico, es que hagas equipos dentro de todo el equipo que se dedica a la producción de un producto digital, que se hagan como subequipos y cada equipo esté conformado por distintos miembros de los distintos departamentos. Es decir, que pongas a un desarrollador haciendo equipo con un diseñador y con uno de marketing, eso es súper rico, porque los tres están aportando a la misma solución. ¿Vale? O sea, parece que a lo que vamos un poco en general es que parece que muchas veces es el diseñador el que, no, claro, le damos lo que hace falta y él lo convierte en realidad. En realidad no, ¿no? Pero lo convierte en ya una solución que se puede desarrollar y llevar a la realidad. No, pues que el diseñador no tiene por qué saberlo todo o no tiene por qué todas sus conjeturas ser viables y utilizables y que vayan bien. Mucho mejor que estemos el equipo entero aportando soluciones. Señores, ¿cómo creéis que podemos solucionar, yo qué sé, este formulario que apenas tiene registros? ¿Cómo hacemos que la gente llegue hasta aquí? ¿Cómo hacemos que la gente utilice esta funcionalidad? Pues mira, podría ser esto, podría ser lo otro. Todos aportan, desarrolladores, gente de marketing y demás, y con lo que aportan todos se crea se busca la mejor solución, se prototipa y se va a testear con usuarios. Con lo cual tenemos a todo el equipo implicado en lo mismo, como mucho más dueños de esos resultados que se pueden llegar a conseguir, ¿vale? Y entendiendo mucho mejor por qué se hace lo que se hace. Sin embargo, en el modelo que decíamos antes, muchas veces a los desarrolladores, ¿cuántas veces lo hemos visto? Yo he trabajado siempre en diseño y ya te llegan sin sentidos muchas veces, pero si trabajas después del diseño, que yo también he trabajado muchas veces en maquetación y te llegan las cosas ya diseñadas, te encuentras con, vale, tengo que maquetar estas pantallas, pero ¿qué sentido tiene esto? ¿Por qué han puesto esto aquí? Pero en esta pantalla no faltaría tal cosa. Pero claro, como tú ya no estás en el equipo de diseño, sino que ya te viene diseñado y tú lo que tienes es que maquetar, bueno, pues sí, Juana, yo te maqueto esto así y luego ya veremos si tiene sentido o no. Pero de acuerdo, ¿no? Que esta manera de funcionar pues hace un montón de sentidos por el camino. Si tenemos a los departamentos totalmente divididos y una comunicación entre ellos, de hecho es algo que yo siempre me he saltado más o menos en todos los sitios en los que he trabajado, porque no es normal que tú tires para adelante en frontend la maquetación de una página cuando le ves un error súper grave. Lo normal es que te levantes y comentes con el que lo ha diseñado. Pero muchas veces, bueno, depende cómo sea el modus operandi, a lo mejor se trabaja en remoto o no se tiene acceso directamente a esa comunicación interna y mal, porque, ¿no? Entonces, bueno, que me voy un poco por las ramas, que si miramos a este tipo de planteamientos de los métodos de Agile, se plantea una colaboración mucho más imbricada en el equipo, que todo el equipo sea horizontal y estén todos juntos, incluso que hagamos un esfuerzo por mezclarlos más de la cuenta y que todos ellos vayan avanzando en pasitos y en definir y en diseñar cómo va a ser nuestro producto al final. Y
he estado hablando de este slide en el anterior. Incluye a todo el equipo, de nuevo, ¿vale? O sea, todos pueden aportar al diseño del producto, absolutamente todos. Parece que no, pero es así, ¿vale? Es muy heavy. Y por último, y la piedra más angular de todas, es que valides con los usuarios. ¿Sabes? Podemos hablar con los usuarios y enseñarles nuestro producto desde el principio. O sea, podemos y debemos desde el principio. Hay muchas veces que somos súper reticentes a esto, ¿no? Pero ¿cómo voy a ir yo a usuarios a enseñarles esto que solamente es un boceto del diseño? Pues puedes perfectamente. Si sabes, o sea, si sabes, no es que sepas, no hay que saber nada especial, pero si trabajas un poco en cómo guiar a ese usuario para que entienda lo que le estás enseñando, puedes perfectamente. De todas formas, por ejemplo, de esto hay un montón de literatura y se habla, bueno, hay muchas opiniones, ¿no? Yo soy de la opinión que enseñar a un usuario final un wireframe o un boceto en lápiz, que se defiende en el mundo del UX, se defiende que se puede hacer incluso eso. Y yo no niego que se puede hacer, poder se puede hacer, pero yo pienso que vas a obtener bastante pobre feedback de enseñarle a alguien que cojas por la calle un wireframe, porque no va a entender, al fin y al cabo es una estructura bueno, de una interfaz que luego se tiene que rellenar con las cosas finales, ¿no? Entonces, no, bueno, mucha gente no lo va a entender y el feedback que te va a dar, yo creo que, o no lo va a entender del todo, y el feedback que te va a dar va a ser pobre. Pero esto no quiere decir que tengas que ir con los diseños finales. Lo que puedes hacer es un diseño rápido, que tenga aspecto de final, aunque luego tú le vayas a dar vueltas y vayas a aplicarle más branding de la empresa y vayas a pegarle cierto pequeño toque, pero que tenga las cosas básicas, que tengan un aspecto final ya, eso sí lo puedes hacer. O sea, escoger los diseños iniciales que se pueden hacer no pixel perfect, sino bastante más rápido, exportarlos a JPG, meterlos en cualquiera de estos softwares que a día de hoy se llevan tanto para hacer prototipos, como puede ser, no sé, InVision o Marvel o Axure, y salir a la calle. Esto me molaba comentarlo porque muchas veces yo mismo, que he estudiado UX, no sé, pienso que no, te planteas, ¿cómo coño testeas con usuarios? Eso es mucho tiempo y es mucho dinero. Pues no tiene por qué. Es que puede ser directamente salir a la calle con una tablet o con un móvil directamente o con un laptop, con lo que quieras, con un prototipo de Marvel en la pantalla e ir a hablar con una persona cualquiera en la calle. Hola, buenas, mire, ¿usted utiliza me pide un poquito el guión de la entrevista, ¿no? Pues le voy a preguntar si es usuario de este tipo de productos, si le gustaría que hubiese un producto así y así y así, si cree que lo utilizaría y, bueno, unas pequeñas preguntas, ¿no? Que te vengan bien para tu investigación que estás haciendo y, por último, pues le enseñas el prototipo. ¿Y qué le parece a usted esta solución? Y ahí es cuando flipas, cuando pones a alguien de la calle ¿sabes? Delante de tu diseño, aunque sea un diseño así rápido inicial, pero de ahí te vas a sacar, vamos, una maravilla de información. Te vas a volver a la oficina con vamos, con la mejor información que puedes tener. Porque, vamos a poner, salimos a la calle. Yo qué sé, te vas a un centro comercial, que no es que yo sea muy amigo de ellos, pero no, suele ser sitio de congregación de masas humanas. Y paras aunque sean 5 personas, es que, aunque hombre, sería mejor que fuesen 10, pero aunque sean 5, y les haces esas preguntas, y si cumplen, a ver, si son usuarios pueden ser usuarios de este tipo de producto que tú estás haciendo y les gustaría probar y tal, les enseñas el interface. Con las preguntas ya tienes una cierta información, ¿sabes? Es una pequeña encuesta rápida, digamos, que ya te da una información muy valiosa. Pero luego enseñarles la interfaz, vamos, es la hostia, porque pues puedes ver ¿no? Eso, ponerlos delante del producto y decir, joder, la mayoría de la gente no ha entendido esto. Entonces, que me salto a mí mismo lo que iba a decir, hacer una investigación de guerrilla como esta es bien fácil y te vuelves a la oficina. A lo mejor, por ejemplo, he leído en muchos casos gente que lo hace. Yo lo he hecho, la verdad es que muy pocas veces, y lo he hecho yo solo, pero he leído varios testimonios de gente que lo hace, pues en el estudio somos 8 personas, hacemos 4 grupos de 2 y se van un desarrollador y un diseñata o un desarrollador y uno de marketing a distintos sitios. Hacen, yo qué sé, 5 usuarios cada uno y se vuelven a la oficina. Y esa tarde o al día siguiente se juntan, hombre, lo mejor es cuanto primero mejor para que vengas con la información fresca, se juntan todos a comentar la experiencia de esa pequeña investigación con usuarios que han hecho en la calle. Y es de puta madre, eso es súper rico, porque, claro, hostia, pues yo he visto que de 5 personas, 3 no encontraban esta funcionalidad. Hostia, pues mira, a mí de los míos, 4 la encontraron, pero sí, la verdad es que también había problemas. O sea, vas identificando rápidamente las problemáticas que tiene tu diseño, ¿sabes?
tu diseño, que siempre digo, no pensemos solo en el diseño visual, es que es a lo mejor la manera que tienes de guiar al usuario a que haga una acción, el texto que tiene al lado, el texto que lleva un botón, es que está tan abajo en el scroll que no lo ha encontrado, o es que está tan arriba que ha pensado que era parte de la presentación de la cabecera, pero no ha visto que eso era una funcionalidad. No sé, hay mil y un cosas que testar. Entonces, lo mejor es, pues eso, cada poquito tiempo estar en la calle con usuarios. Es que se puede hacer en la calle, así, en plan guerrilla, gratis. O si no, pues yo qué sé, lo puedes hacer online, puedes montarte un prototipo, buscar, convocar a usuarios que se lo mandes por email y te hagan la prueba y te manden las respuestas. Se puede hacer de mil maneras, pero el caso es que valides con usuarios las cosas y lo hagas cada poco tiempo. ¿Sabes? Cada sprint que decíamos antes, por ejemplo, se puede hacer una validación. Y pues nada más, keep it real. ¿Sabes? En el sentido de que, pues eso, hagamos las cosas, pero hagámoslas reales. Nada de grandes, ¿sabes? Artilugios, mogollón de documentación y no pensar en los usuarios en ningún momento, sino, joder, vamos diseñando poco a poco, testándolo con la gente y así cada cosita que hacemos sabemos que va a funcionar. Vale, pues nada más. Bibliografía de imágenes de esta presentación, así muy breve. Todo, la gran mayoría lo he sacado del libro del Lean UX, que ahí lo tenéis, del señor Jeff Godelf, que es muy guay para mí este libro, mola un montón. Repito, como dije antes, que no solamente habla de UX en cuanto a la experiencia del usuario, habla mucho de que hay que testarlo todo con los usuarios, pero habla muchísimo de procesos internos y de cómo tenemos que cambiarlos y hacerlos más horizontales, más planos y más de todos juntos trabajando en lo mismo. Y eso mola mucho también, ¿vale? Así que nada más, muchas gracias y menuda chapa que os he pegado. Muchas gracias, Roberto. Creo que ha sido una charla muy interesante, todos los aspectos de la productividad, los aspectos del Lean y juntado con el UX. Es el momento de las preguntas, así que vamos a ir con ellos. Prometo que intentaré no pillarte y seguro que aprendemos mucho de la conversación. Algo que siempre comentamos, ¿no? ¿Es importante que un diseñador sepa sobre HTML o WordPress a la hora de trabajar en un proyecto junto con desarrolladores? Hombre, a ver, yo creo que sí, que es bastante importante, porque, vamos a ver, ¿tú crees que una persona que no sepa nada de lanchas motoras puede diseñar, yo qué sé, una lancha motora o un motor para una lancha motora? Yo no podría. Me parece como bastante básico que sepas más o menos cómo funciona, no tienes que ser ningún ingeniero, pero más o menos cómo funciona aquello que estás diseñando. Por ejemplo, se me ocurre, en otros mundos del diseño, no, es que ni se lo plantean. Yo conozco diseñadores de moda que son, vamos, unos cracks en tejidos, gramajes, no sé qué, cómo se hace, ¿sabes? Porque lógicamente, ¿no? Si yo pienso que le voy a hacer un corte a una prenda de aquí a aquí con esta tela, ¿se puede cortar esta tela en diagonal fuera de cómo van las fibras, por ejemplo? ¿O se puede poner una cremallera aquí? Es como súper obvio, ¿no? Entonces, ¿por qué en nuestro mundo tenemos tantas dudas con esto? Joder, es evidente que yo si diseño una interfaz tengo que saber un mínimo de que eso es viable. No tengo que ser el mayor crack de CSS, pero tengo que saber un poco, por un lado eso, un poquito de CSS y HTML viene bien para saber lo que es viable a nivel visual de poner en pantalla, pero luego también un mínimo de, ¿y cómo nos traemos la información? ¿Podemos traernos esta información separada de esta otra y entonces representarla así? Porque si esto nos viene en bloque, da igual que tú lo diseñes separado, no se va a poder. Este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, sin duda yo apuesto a que hay que saber un mínimo de aquello que estás diseñando, ¿no? De cómo se produce aquello que estás diseñando. Y has hablado un poco del hecho de ponerte en un centro comercial, aunque no te guste mucho, sufrir en un centro comercial y ponerte a hacer con la tablet o con lo que tuvieras a mano un testing con posibles usuarios de la web. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo has sentido a esa gente cuando le has dicho, oye, perdona, mira, que te vengo aquí con una tablet para que pruebes mi web y me des tu feedback? ¿Tú cómo te sentías como profesional? ¿Te sentías bien, mal? ¿Era algo que tenías que hacer sí o sí? ¿Cómo lo viviste? Yo lo he hecho dos veces. La primera lo tenía que hacer porque era una práctica de mi posgrado de UX, ¿vale? Y la segunda lo he hecho para un proyecto y las dos me han encantado. Pero todo depende un poco cómo lleves Bueno, lo primero, cómo se te dé a ti, digamos, hablar con la gente. A mí me encanta y soy de estos que habla con todo el mundo en la cola del cine o yo qué sé, ¿no? Y por otro lado,
o sea, eso entiendo que es un hándicap, hay gente que no le gusta salir a hablar con la gente, entonces, bueno, pues ya es un tema de, a lo mejor tiene que ir lo que decíamos, ¿no? Varios del equipo y que sea uno el portavoz, pero está muy bien que los otros estén allí, por mucho que su papel sea de desarrollo o de marketing, escuchando y viendo cómo la gente reacciona y demás. Lo van a sentir más suyo el producto si atienden a este tipo de situaciones. Mis experiencias, ya te digo, súper guays y lo único que tenían de negativo es que pero de esto se va aprendiendo, evidentemente, hay que hacerlo muchas veces o unas cuantas veces para ir aprendiendo. Y es saber cómo dirigir esa entrevista. Al fin y al cabo, cuando tú paras a alguien en la calle a preguntarle algo, digamos que estás iniciando una entrevista con un usuario. Y es muy peliagudo el tema de entrevistas con el usuario. Tiene mucho juego la psicología, que muchas veces no tenemos porque estamos enchotados en nuestro trabajo técnico, pero es que no le des las respuestas, que dejes que diga su opinión, que no le guíes más de la cuenta, porque entonces le estás, digamos, condicionando a que, yo qué sé, a que diga que algo le vale o le gusta, o lo haría o no lo haría. Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, para mí, digamos que las malas experiencias en estas 2 veces que lo he hecho ha sido de luego darme cuenta que mi método no fue el mejor, porque le he condicionado quizás a una respuesta, o porque, yo qué sé, ¿no? Le he explicado más de la cuenta. Hay que dejar que el usuario te dé, si quieres un feedback real, hay que dejarle simplemente que él diga, a ver cómo lo ve. Pero sin duda son experiencias que molan un montón. Yo sé también, aprovecho esta pregunta para comentar que lo que he dicho, sé que no aplica a muchos tipos de proyectos. Sé que si tienes que hacer una web corporativa, por ejemplo, que viene siendo una tarjeta de visita online, pues no tiene mucho sentido testearla con nadie, porque al final es un producto que es para la empresa que se lo estás haciendo, como lo quieran ellos y punto. Pero en otros muchos tipos de productos, cuando hacemos más cosas que se venden, e-commerce o un site para apuntarse a cursos, por ejemplo, o un site para vender, yo qué sé, que te inscribas a un evento o tal, sí que puede venir bien un pequeño testeo con usuarios para ver, oye, a ver, mi formulario de inscripción funciona, la gente lo entiende, o entiende qué le ofrezco para querer inscribirse o tal. O sea que quizás tenemos que abrir también la cabeza a que yo reconozco que hay cosas que no necesitan tanta hostia, pero hay otras muchas que sí y no le damos la importancia, ¿sabes? Digamos. Es que no lo había dicho en la conferencia esto. Vale, ya está, me callo. De hecho, se me ha ocurrido que comentabas lo de estar hablando en la cola del cine con alguien, algo que puede ir con el testeo este y con el marketing, ¿no? Que podría ser el enseñar tu web a esa gente para que de una forma rápida te den un poco el feedback. Ya que estás ahí y tienes que hablar, pues un poco la excusa, ¿no? Y aparte de ayudarte con el testeo de la web, igual también te ayudan a que reconocen la marca y se apuntan luego cuando vayan a casa o quizás hagan algo. Al final es También, aprovechar el tiempo, ya que tienes que estar allí, pues claro, es un poco excusa, ¿no? Para hablar con la gente eso es. que igual has ido al cine solo y por lo menos así no estás solo. Tengamos en cuenta que también tienes que buscarte el público que tenga que ver con el producto que quieres testear. O sea, yo qué sé, estás haciendo una aplicación de banca online, vete a la puerta de un banco y seguramente la mayoría de los que salgan de allí también los seleccionas un poco a ojo. Bueno, este tiene pinta de que va a usar productos interactivos y a lo mejor me responde bien. A una señora de 80 años que viene con el bastoncito a que le saquen el dinero de la semana, seguramente no te valga de nada testearle. Evidentemente se trata de que tú hagas un poco la criba de usuarios, pero quitarle un poco ese miedo y salir a la calle con tu producto es muy guay, mola un montón. O sea que animo a todo el mundo que lo haga. Vale, algo también a tener en cuenta y que suelo preguntar es cómo la gente puede empezar a aprender sobre UX, en este sentido de ser profesional sobre ello, ¿no? Dedicarse a los proyectos literalmente a hacer este trabajo. Pues hay muchas maneras. Iba a decir es complicado, pero no es que sea complicado. Es complicado saber qué manera prefieres o qué manera te viene mejor. Hay muchas formas. Yo me hice un posgrado de la UOC, por ejemplo, de la Universidad Oberta de Cataluña, sobre UX. Leí un montón de cosas y aún así me sigo considerando un aprendiz, ¿vale? O sea, el mundo del UX es muy extenso y, bueno, requiere de bastantes ganas, ¿no? Digámoslo así. Pero bueno, como cualquier otro, o sea, el mundo del desarrollo de CSS y del diseño visual en sí también es muy extenso, con lo cual, medios digamos, formatos, un posgrado o un máster, que hay muchos, es de puta madre. Pero si no, te puedes leer un montón de cosas online, que cada vez te vas a ir ¿sabes? Online y con libros. Hay este libro que he comentado en la charla de Lean UX, me parece interesantísimo, y como este hay un montón. Empezamos a tenerlos en los últimos años ya traducidos en español, porque la mayoría de la documentación de UX está en inglés. De hecho, digamos, un invento, llamémoslo así, muy americano, pero bueno, no sé, ganas y mucha lectura, o sea, sobre todo.
Poco más. Hay escuelas en España muy guays, por cierto, que no quiero hacer publicidad de nadie, pero es buscárselo un poco. ¿Sabes? Que, vamos, que tienes muchas maneras de estudiarlo. Pues muchas gracias, Roberto. Creo que ha sido muy interesante, además, esta conversación que hemos tenido. A ver si quitamos un poquito la vergüenza y nos vamos a hablar con la gente, que la mayoría de las veces no muerden. Y nada, espero que hayas estado a gusto y que lo hayas pasado bien con nosotros. Muy guay, muchas gracias, me ha molado mogollón. Y sí, lo que dices, joder, salgamos a la calle, probemos, ¿no? Vayamos a los usuarios a enseñarles nuestras cosas y otra cosa más de casa, joder, hagamos las cosas más entre todos juntos, en vez de, no, se lo damos al diseñante y él lo resuelve. No, hombre, no. Nos sentamos todos y hablamos y vemos cómo lo hacemos y seguro que salen las cosas mejor, ¿vale? Muchas gracias y cuídate. Gracias. Ok, Hasta luego. muchas gracias. Agur. ¿Te ha gustado la charla? No dudes en darle a me gusta y suscribirte.